El Peñón de Gibraltar es una roca caliza formada en el Jurásico, hace 200 millones de años. Alargado y estrecho, es como una punta de flecha que quisiera atravesar las aguas del Mediterráneo. Apenas tiene 1 kilómetro de anchura media y 5 de longitud. Su altura máxima es de 424 metros, aunque crece 1 milímetro al año empujado por la placa africana. En sus escarpadas laderas no cabe la agricultura ni la ganadería. Gaviotas y cormoranes rasgan su cielo ante la indiferencia de los macacos y el ágil vaivén de los delfines. Su población, unos 27.000 habitantes, es una rara combinación de malteses, genoveses, hindúes, británicos y españoles. Descendientes todos del Homo calpicus, el hombre de Calpe, el primer neandertal que vivió en la roca hace más de 60.000 años. Clyde Finlayson, historiador, y Francisco Giles, arqueólogo, gibraltareño uno, español el otro, llevan investigando juntos desde hace más de 20 años la vida de este primer europeo. Este es el cráneo de una mujer que vivió por aquí, en estos alrededores, sobre los 60.000 años. Se descubrió en el año 1848. ¿Por qué no es famoso este cráneo? Bueno, quedó un poco en el olvido, era la época predarwiniana, y 8 años más tarde, en el valle de Neander, en Alemania, se descubrió otro cráneo del mismo tipo y se llamó, la especie de este homínido netamente el primer europeo, se llamó Neandertal. En realidad, este cráneo lo precede por 8 años y se debió describir como Homo calpicus, pero la realidad de la historia es que no ocurrió eso y nos quedamos con los neandertales. La roca es hoy como una inmensa fruta, horadada por gigantes gusanos. Cientos de galerías hoy dormidas sirvieron a los británicos para la defensa del peñón. Desde finales del siglo XVIII, en que se construyó el primer túnel, hasta mediados del siglo pasado, en que se finalizó el último, se han extraído del peñón casi 1,5 millones de toneladas de roca. Gibraltar, las entrañas del peñón, están horadadas por 50 kilómetros de carretera, el triple de las que hay circundando el exterior de la ciudad. Tan solo un 4% de esas galerías interiores son visitables por el público, por los turistas. En Portada ha tenido la oportunidad de visitar parte del resto de esas galerías, que quedarán selladas para siempre. Nuestro guía, un sargento de la Royal Navy británica, imparte instrucciones y los datos básicos de supervivencia. Hay cientos de simas y galerías y es fácil perderse. Algunos pasillos son tan amplios que un camión puede recorrerlos sin dificultad. En esta zona estuvo el cuartel general del comandante en jefe de las fuerzas aliadas, Dwight Eisenhower, y del premier británico, Winston Churchill. Durante las perforaciones con dinamita se encontraron tesoros espeleológicos, cavernas inexploradas que con el silencio de los años iban formando, gota a gota, sus columnas de sal. Algunas de estas enormes cavidades naturales se usaron como amplias estancias. Recubiertas con techos de metal, podían albergar en su interior inmensos generadores de electricidad de hasta 1 millón de vatios, con los que abastecer las necesidades de 16.000 hombres. Como una lluvia interior, las gotas de agua y carbonato cálcico de las estalactitas golpean monótonamente los falsos techos metálicos. Otros recintos más bajos albergaron salas de hospital para los heridos en la campaña. Sus suelos, de color ocre, trataban de camuflar los horrores de la guerra. Quirófanos y salas de cura estaban equipados con luz eléctrica.
Los barracones para la tropa tenían ventanas que se asomaban a un exterior imposible. Adornadas con visillos, mitigaban la claustrofobia de los soldados. El rancho se cocinaba en grandes fogones cuyos humos escapaban por gigantescas chimeneas abiertas en la roca. Aún hoy siguen almacenadas aquí las redes metálicas con las que el puerto de Gibraltar quedaba sellado para barcos y submarinos enemigos. Y es en una de estas galerías peatonales donde se descubrió hace 3 años el lugar en el que iba a desarrollarse una de las más secretas y sorprendentes operaciones de la historia militar aliada. 6 espías ingleses iban a ser sus protagonistas. Su misión, vigilar desde el interior de la roca los movimientos alemanes ante una probable invasión del sur de Europa a través de Gibraltar. Vamos a ver algo único, un lugar que ha quedado paralizado en el tiempo por 50 años. Es la primera vez que una televisión extranjera va a entrar aquí. Recientemente, unos espeleólogos gibraltareños pasando por aquí notaron una leve corriente y sospecharon que podía haber algo detrás de estas chapas. Al mover las chapas, al levantar las chapas, estos ladrillos aquí eran muy sospechosos. Se abrió aquí este agujero y al entrar, pues se entró en un mundo que llevaba cerrado 50 años desde la Segunda Guerra Mundial. Esto era todo desconocido. Este es un sitio muy angosto, después de 50 años de abandono. La idea es que 6 militares, 2 de ellos médicos, británicos, se encerrarían aquí en caso de que la roca la tomaran los alemanes, se sellarían desde el interior con estos ladrillos y vivirían aquí, espiando hacia el exterior, por un periodo de hasta un máximo de 1 año. Estamos aquí en la estancia, el suelo de corcho para amortiguar el ruido, aquí dormirían, comerían, y aquí hay un aljibe de donde extraerían el agua. El agua del aljibe venía de la lluvia y salía por este grifo que lleva 50 años cerrado. Que tenían instalaciones para todo, los servicios de un lado, un cuarto para transmisiones para generación eléctrica, una pequeña bicicleta que utilizaban tanto para ejercicio propio como para generar electricidad, que luego funcionaría para circular el aire por un sistema de tubos que existen hacia el exterior. En otro lado vemos otro tubo que sacarían probablemente de noche para transmitir lo que observaban desde aquí dentro, y si subimos la escalera, en un lado vemos un observatorio que da al Mediterráneo y otro que da hacia el estrecho, el Atlántico y todo lo que es la bahía, el complejo de la bahía de Gibraltar. Se supone que esas observaciones luego las transmitían de noche. Y en el observatorio del lado oriental, el que da al Mediterráneo, tiene una pequeña plataforma donde también suponemos que podrían salir allí, fumar un pitillo o descansar un poco y salir un poco de este ambiente. Actualmente, estas galerías que suben y bajan como en un laberinto tridimensional solo sirven para el entrenamiento de tropas británicas y sobre todo para la conducción de cables eléctricos y tuberías que evitan transitar por el exterior, respetando el paisaje de la roca. Algunas excavaciones siguen en uso, como estos inmensos aljibes construidos a finales del 19, en los que se recolecta el agua del mar para su posterior desalinización. El agua potable se almacena luego en otros 5 depósitos interiores tan grandes como campos de fútbol. En total, 72.000 metros cúbicos de agua potable. Gibraltar dispone hoy de 4 plantas potabilizadoras. La más moderna, instalada hace 2 años, elimina la sal mediante osmosis. En Gibraltar se consumen 3.500 metros cúbicos de agua al día, lo que representa un coste por familia de 30 euros, también diarios. Atrás han quedado las inmensas rampas en las que se recogía el agua de las escasas lluvias. Hoy sus planchas metálicas se están desmontando y el terreno repoblando con baja vegetación. En los archivos de Gibraltar se guarda copia facsímil del Tratado de Utrecht, que en 1713 puso fin a la guerra franco-prusiana provocada por la sucesión española al trono de los Austrias de Carlos II. Negociado entre las grandes potencias sin la presencia española, su artículo 10 estipulaba la cesión a Gran Bretaña, para siempre, de la propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar,
y negaba implícitamente a sus habitantes el derecho a la autodeterminación. En este tratado no se incluían ni las aguas territoriales ni el istmo usurpados posteriormente a España, que padecía por aquel entonces la debilidad de sus gobiernos. Los británicos levantaron la famosa verja y en plena guerra civil construyeron sobre el istmo y parte de las aguas territoriales españolas el actual aeropuerto. En los dos colegios de educación secundaria de Gibraltar, los libros de texto no se detienen en estos detalles históricos. Los conceptos son más generales y adaptados al currículo británico. En esta aula, hoy la clase precisamente es de historia y, como todas las asignaturas, se imparte en inglés. Cuando concentramos en la historia de Gibraltar, no es que no entramos mucho en la política. Hay muchas otras cosas de la historia social de Gibraltar, como la evacuación durante la guerra, cuando casi todos los gibraltareños se tenían que ir de su tierra. No, es que yo no creo que a la edad de 14, 15 años los niños pueden entender cosas tan serias como el estatus del istmo y cosas así. Yo no creo que esas preguntas se pueden hacer a un niño de 15 años en España ni en Gibraltar. El profesor no lo enseña cómo tener una opinión mala sobre España. Nosotros aprendemos cosas sobre España en nuestra casa y en la calle. Lo aprendemos cuando vamos a la frontera y vemos lo que pasa. En Gibraltar no hay universidad y los jóvenes, una vez superada la secundaria, acuden mayoritariamente a las universidades británicas. Yo sí iría a una universidad española si había becas. Lo que pasa que yo me siento más cómodo estudiando en inglés, porque me siento más cómodo hablando en inglés que en español. Por eso yo voy a ir a una universidad inglesa, pero no es simplemente por el lenguaje, ¿no? Que yo me siento más cómodo hablando en inglés. En el nomenclador, donde se relacionan los nombres de los alumnos, aparece una vez más la disparidad de apellidos que atestiguan la variedad de sus orígenes. Gibraltar se rige por una constitución otorgada por el Reino Unido en 1969. En ella, la metrópoli se compromete a no dar paso alguno en la descolonización de la Roca sin contar con la población gibraltareña. 2 años antes, en un referéndum, la población decide casi por unanimidad mantener sus lazos con el Reino Unido. La consulta, de 13.000 votos, tan solo hubo 44 a favor de una soberanía española, no contó con el visto bueno de Naciones Unidas, que en sus resoluciones no habla sobre Gibraltar de autodeterminación, sino de contar con el interés de sus habitantes. Tras aquel referéndum y la Constitución, Franco decide cerrar la verja. Aquella medida, estas son imágenes inéditas en España, rodadas desde el otro lado por la televisión gibraltareña, provoca un drama humano. Familias enteras quedan divididas y en la Roca comienza a anidar un sentimiento contra aquel régimen. Sentimiento que aún hoy se recuerda con amargura. Bienvenidos amigos oyentes a nuestro programa musical Saludos. Jenny Martínez presenta en español desde hace 43 años su programa de música y discos dedicados. Aún recuerda bien cómo la radio burlaba aquella verja de hierro y espinos. Cuando Franco cerró la frontera con Gibraltar, que cortaron todas las comunicaciones en el Peñón, y Radio Gibraltar pues fue una emisora muy válida, al igual que Radio Algeciras y entonces Radio Juventud del campo de Gibraltar en la línea, donde por mediación de un programa Discos Dedicados se comunicaban las familias tanto en Gibraltar como al otro lado de la verja. Y claro, pues venían, por ejemplo, a dedicarle a sus familiares algunos discos y se les decía, mira mamá, estoy bien,
no nos pasa nada, estamos muy contentos. La niña se ha comprado un bañador para bañarse este verano, pero también teníamos unos momentos muy trágicos porque fallecía alguno de los familiares y a veces, por ejemplo, había un guardia al otro lado de la verja y le pasaba a la policía de aquí de Gibraltar una nota y decía, mira, llame a este número en Gibraltar y dile que su madre está muy mala, que se ponga en camino. El daño de aquel cierre afectó por igual a gibraltareños y españoles. Vine aquí porque me casé con un gibraltareño, mi marido era gibraltareño, porque era policía y cerraron la frontera y me tuve que venir para acá. Y entonces mi madre murió y yo no tuve que ir por Tánger y cuando llegué estaba mi madre ya muerta. Eso es lo que no puedo perdonar. El conjunto rockero Melon Diesel canta las cosas que le pasan a la gente joven, pero evitan meterse en rollos de política. Lo de la frontera cerrada, que eso ha marcado mucho y más a la generación nuestra, ¿no? Que lo hemos vivido, el rollo de ir a la frontera y estar cerrada y tener que comunicarte con los familiares a voces, ¿me entiendes? ¿Cómo están los niños? Bien, y todas esas cosas. Eso te marca, tío, te tiras 12 o 13 años sin ver una vaca, sin ver ir con los viejos a España y ponerte, que yo mira una vaca, porque no sabíamos lo que era una vaca ni un caballo. Y esas cosas a un chaval lo marca, ¿no? Entonces abre la frontera y se abre el mundo, tío. También marcan mucho horas de estar en una cola en la frontera una hora con tu hijo que tiene 4 años y la verdad que tú ahí estás en cola y te estás cagando en la leche de todo el mundo, hablando malamente. Entonces los niños copian eso ya, ¿me entiendes? Esas cosas se van copiando, lo mismo que se copia lo bueno, se copia lo malo. El llanito es lo que es, por la circunstancia que sea, ¿no? Y todos tenemos familia española y hay mucha gente con familia inglesa, pero yo creo que el llanito no se considera ni español ni inglés, porque yo no me considero inglés, como hay gente aquí que se consideran ingleses de verdad. Yo no me considero inglés de verdad, considero gibraltareño. Pero si hay que quedarse inglés o español, me quedo inglés, ¿no? Que es lo que soy desde chiquitito. Yo creo que sí vive muy tranquilo, ¿no? La vista está, que aquí casi todo el mundo curra, tiene su currito, su casa, su coche. Si aquí hay más coches ya que gente, creo yo, como tú habrás visto. Entonces, la relación con la línea, pues, de puta madre, ¿no? Yo tengo colegas allí, voy como en los tomilleros, lo mismo que como aquí, y a mí la pata negra me va que te caga. Pero preocupación no creo yo, al revés. Hoy se convive un montón mejor que... Por ejemplo, yo antes a lo mejor me gusta el fútbol, a lo mejor para ir a la Balona iba un poquillo acojonado. Hoy voy a ver la Balona, hoy juegan jugadores de Gibraltar la Balona. Vamos a más, ¿no? Porque hay que tocar temas que necesariamente te ponen al contra de un país, ¿no? La noche gibraltareña, aburrida por herencia británica, cambia los viernes y sábados su tono sepia por el color y se llena de gente, sobre todo cuando por vacaciones regresan los universitarios de sus claustros medievales ingleses. La fiesta se mueve de Gibraltar a la Square de la Línea, como han bautizado los llanitos a la plaza alianense. Es diferente ambiente. Aquí es distinto el ambiente, ¿no? Los viernes aquí hay más ambiente, entonces los sábados no hay mucha gente. Entonces los vamos a la Línea, en la plaza de la Línea, y hay un mogollón de gente y se pasa bien, pero aquí también, aquí es más o menos el mismo ambiente, pero se pasa bien, vamos. Gibraltar guarda sus tradiciones cristianas y cree en Dios. La mayoría de la población es católica. El día de la Virgen de Lourdes la veneran en procesión. Los bobbies acompañan el desfile procesional y las campanas repiten desde lo alto el cántico de los fieles. Predominan las mujeres que portan pabilos con cera encendidos para iluminar el camino de la Virgen. Escucha, monaguillo, escucha, in the straight line, we're gonna be in the television, get in the straight line, okay? Los monaguillos reciben instrucciones para el buen manejo de la romería. Venga, the one to the left and to the right. El obispo católico, cuya diócesis depende directamente de Roma, cierra la comitiva. En la iglesia católica, de estilo gótico inglés, se reza con devoción. Este año, al obispo se le ha olvidado dar las gracias a las voluntarias que han adornado el recinto.
yo lo que quiero es que los políticos tengan en cuenta la humanidad que se está tocando. Somos humanos con cierta dignidad, con cierto fondo, con una historia propia, y en esto que se respete y que no se puede tratar al pueblo como si no existiera. Es un pueblo propio, y por no saber lo que es el pueblo este, se siguen por lo que dice una persona y otra, que vengan y vivan aquí y entonces vean lo que es esto. La combinación resulta graciosa. Precios en libras esterlinas para productos escritos en español. Todo barato, los huevos baratos que hay, ¿eh? También por una docena. En el mercado central y único que hay en Gibraltar, hoy no hay mucha gente. En la línea hay mercadillo y muchos llanitos, a pesar de las colas en frontera, prefieren el avituallamiento donde es más barato. Así te compras una sábana allí que te cuesta 1000 pesetas y aquí te la venden en 3000. Se van ganando 2000. A nosotros nos gustan los productos españoles, nos gustan las comidas españolas, nos gusta el ir a viajar a la costa, pero nos gusta ir con nuestro pasaporte inglés en el bolsillo. No por eso quiere decir que queremos ser españoles. No tenemos nada en contra de los españoles, puesto que aquí convivimos todos los días con ellos. Pero una cosa es convivir con ellos y otra cosa es querer ser español. No nos importa estar con los españoles, pero queremos pagar con las libras inglesas. Queremos seguir siendo como somos y tener los mismos derechos que tenemos. Al ser cliente fío de aquí te voy a regalar un bollo. En esta tienda de ultramarinos trabajan dos españoles residentes en Gibraltar. Son padre e hijo, establecidos aquí hace 2 años y que ya se han hecho con la mejor clientela del mercado. Aquí en gibraltareño no se mira en comprar productos españoles de calidad. Ellos quieren calidad. Si pide jamón de pata negra, si la carne de venado si viene, los huevos, el pan se vende mucho, sobre todo el pan de Pelayo, que es un pan famoso de la región de aquí. El pan de Pelayo se vende 200, 300 kilos todos los días. David comparte su vida con una gibraltareña y su hija. Posee todo cuanto desea y es feliz. Casi todas las tardes acude al muelle con su hija y su mujer, Marisela, para ver los delfines y echar la caña. La vida en Gibraltar es aquí un sitio muy tranquilo. Aquí problemas de trabajo no hay. Aquí se puede tener una vida muy estable, que no tenemos mucho sitio para divertirnos, pero tenemos, como ustedes estáis viendo, un buen muelle para tener un buen recreo de pesca. Tenemos también la parte arriba del monte. Los fines de semana se reúne toda la familia, suegros incluidos, para comer pescadito al otro lado de la frontera o el típico roast beef británico, pero al gusto llanito. Hello and welcome to yet another program in Pepe Spot. Today estamos en un sitio maravilloso porque Pepe Palmero es una estrella de la televisión local, la GBC. Presenta un programa en llanito, mitad español, mitad inglés, sobre la cocina gibraltareña, que es una mezcla de platos italianos, españoles, hindúes y moros. Aquí cada día se va inventando platos distintos, combinados de probable de España, probable de Italia, y siempre tratando de mejorarlo a un acquired taste, que nosotros llamamos, un sabor adquirido. Con el buen humor que da haber saboreado un buen cocido de callos a la gibraltareña, Pepe tiene la receta para el conflicto del Peñón. Cojan ustedes un saco de Bruselas, esas son las coles de Bruselas, de donde viene todo este problema. La metamos en una olla, le echemos un poco de aceite de oliva virgen de la buena de España, y un poco sal de Inglaterra. Y una vez que esto esté todo guisado, nos lo comamos y lo olvidemos. Y empecemos una nueva etapa, que es lo más importante, porque estamos aquí para 2 días. Así que venga. Cuando un español entra en Gibraltar, recibe una sensación extraña. Es como viajar a Inglaterra en un instante, pero seguir oliendo Andalucía. Saborear lo más british, pero oír en la calle acento andaluz. Alguna cabina telefónica, los buzones y los bobbies ilustran los años de dominación inglesa aliviada por la influencia andaluza. Por favor, el Hotel La Roca. The Rock Hotel, you mean. Básicamente vayas al final de esta calle, a partir de la
la residencia del gobernador, cuesta hacia arriba. Les sugiero que vayan en coche porque es una caminata. El gibraltareño es extravertido y amable. Participa del sentido del humor británico, bromeando de sí mismo, y del español, bromeando sobre los demás. En Gibraltar viven 27.000 personas, la mayoría de origen maltés, genovés, británico y español. Unos 7.000 son ciudadanos no británicos o expatriados. La clase media domina. Un sueldo normal ronda los 1.700 euros, poco comparado con el alto nivel de vida. La renta por habitante es un tercio superior a la española y el doble que la andaluza. Gibraltar es algo más que la Main Street, su calle mayor. Esconde bellísimos rincones con sabor a mar, terrazas de flores que suben la cuesta, como las macetas en una escalera, y algunas pendientes que rubrican con marchitos colores su britanidad. El turismo es una de las fuentes principales de ingresos, ya que no existen fábricas ni tejido productivo, salvo esta fragua artesanal de vidrio. La pérdida del valor estratégico de Gibraltar ha disminuido la estructura defensiva naval. Como consecuencia, los gibraltareños, que antes dependían en buena medida de la Marina de Guerra, han tenido que buscar otras fuentes de vida. La tradición nuestra ha sido trabajar al Ministerio de Defensa y situaciones de ese tipo. Y los últimos 20 años, que ha cambiado mucho la situación aquí en Gibraltar, sobre eso sí hemos tenido que cambiar y dedicarnos mucho más a los servicios financieros, al servicio de turismo, que hace 20 años poco existía, ¿no? Las cuevas de San Miguel son una de las principales atracciones turísticas. Gibraltar recibe anualmente 6 millones de visitantes. En 2 horas, los taxistas enseñan los tesoros de la roca, el castillo moro, las galerías del gran sitio, los monos, y explican la etimología de Gibraltar, una corrupción de Jebel Tarik, o Monte de Tarik, el musulmán conquistador de la roca en el 711. No se olvidan de mencionar el legado de Isabel la Católica, ese escudo aún en vigor que representa un castillo construido sobre una llave, la llave de Europa, el título que dio de por vida a Gibraltar la soberana española. Los guías de Gibraltar, comenzamos con el tour de Gibraltar, explicándole a la gente la historia de Gibraltar. Por ejemplo, que veis ahí el escudo de los Reyes Católicos, que fue la época que fue Gibraltar español. Después, en 1704, llegaron los británicos y dieron otro escudo a Gibraltar. Entonces, la gente de Gibraltar son una mezcla de genoveses, de portugueses, de malteses, de hindús, de musulmanes. Entonces, esa es la raza de Gibraltar, una mezcla de diferentes gente. Que después, durante la Guerra Civil Española y anteriormente, durante la Guerra Napoleónica, llegaron muchos españoles pidiendo refugio y incluso para trabajar, y esos son los españoles que se mezclaron con los que ya existían en Gibraltar. Entonces, ese es el gibraltareño, el llanito. Igualmente, esta visita también, como, of course I can also say it in English if you want. This tour is also done in English. La economía gibraltareña se alimenta también del abastecimiento a buques con un combustible más barato por la ausencia de impuestos y de su centro financiero. En Gibraltar hay registradas unas 70.000 sociedades, la mayoría dedicadas a operaciones financieras fuera del Peñón. Exentas de impuestos, tan solo abonan una tasa anual de unos 400 euros. Un paraíso fiscal que la OCDE quiere modificar en el 2005 y del que vive buena parte de la población. Gibraltar, a diferencia del Reino Unido y de España, no forma parte de la Unión Aduanera. Por consiguiente, cualquier tráfico que vaya desde la colonia a cualquiera de esos países miembros de la Unión deberá ser sometido a un control en frontera por exigencias comunitarias. Quizás aquí el caso es más llamativo porque se trata de un paso terrestre, pero ocurre lo mismo con cualquier ciudadano gibraltareño que quiera ir a Londres por vía aérea. A su llegada al Reino Unido deberá ser sometido al mismo control fronterizo. Desde hace unos años, cruzar la verja, España no la denomina frontera por estar levantada en territorio usurpado, es una pesadilla que afecta por igual a españoles y a llanitos. Eliminado el contrabando de tabaco a gran escala con las famosas planeadoras, hoy el matuteo se ha reducido.
A veces la cola dura más de 2 horas, un calvario diario que daña la imagen española. La ausencia del Reino Unido del acuerdo de Schengen sobre supresión de fronteras interiores incrementa el embotellamiento. El acuerdo entre Londres y Madrid sobre la utilización conjunta del aeropuerto, construido sobre suelo español, fue bloqueado por las autoridades gibraltareñas que vieron en él una cesión de soberanía. Un orgullo trasnochado retrasa la prosperidad de la comarca entera. España y el Reino Unido, continuando con el llamado proceso de Bruselas, han confirmado su propósito de concluir pronto un acuerdo global que incluya las cuestiones de cooperación y soberanía. El objetivo compartido es que Gibraltar disfrute de mayor autogobierno y de un estatus moderno y sostenible. España ha otorgado 100.000 números telefónicos a La Roca con prefijo español, más del triple de los actuales, y ha propuesto mejorar la asistencia sanitaria a los gibraltareños en nuestro país. Ambos estados han convenido también que la voz de Gibraltar debe ser oída en el seno de las discusiones. Su papel, aseguran, será plenamente respetado. Con 200 años a sus espaldas, el Chronicle es uno de los periódicos más antiguos de Europa. En 1805 ya dio cuenta de la batalla de Trafalgar. Su redacción es muy joven y su línea editorial partidaria del diálogo con España. España se ha visto siempre como la dictadura de Franco y no se ha sabido distinguir entre lo que fue un periodo concreto y específico de la historia de España, como fue la dictadura franquista, y lo que es España, que realmente es algo que no tiene nada que ver. Pero yo creo que en cierta manera también al poder colonial británico le interesó en su día, por sus propios intereses militares, el crear esa percepción entre la opinión pública de que Franco y España eran lo mismo, para ellos luego parapetarse detrás de la opinión pública local y que la opinión pública local se resistiera a cualquier tipo de acercamiento a España, ¿no? Al menos entre los trabajadores de la imprenta parece que no hay dudas en relación con sus preferencias futbolísticas. Sobre la cuestión de la soberanía y el derecho a la autodeterminación, reina entre la opinión pública gibraltareña la misma unanimidad, aunque haya matices. Existen dos tendencias. Hay una tendencia más idealista que habla de la soberanía británica como algo a perpetuidad y que es algo indivisible, y otro tronco importante que para mí sería entrar en una discusión, en un debate sobre las condiciones materiales y las condiciones económicas y las ventajas económicas que se podrían derivar de este proceso. En algunos balcones y ventanas, junto a la ropa tendida, la Unión Jack británica ondea orgullosa. Es la ilustración de la primera tendencia. La opinión en estos hogares es que nada debe cambiar en relación con la soberanía, excepto mejorar su estatus dentro del Reino Unido. A pesar de esta prueba de patriotismo, los gibraltareños no tienen los mismos derechos que el resto de británicos. No pueden, por ejemplo, elegir un solo diputado que les represente directamente en el Parlamento británico de Westminster, y ha tenido que recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos para que Gran Bretaña le diera el derecho de voto en las elecciones europeas, que hasta ahora le había negado. En los bares gibraltareños más populares, con sabor a taberna andaluza como este de La Caleta, hay incertidumbre ante la posición británica y desconfianza ante la española. Aquí se advierte bien la primera tendencia, que todo sigue igual. La partida está echada para ver quién domina. El gibraltareño se lleva bien con todo el mundo, sea español, británico, hindú o cualquier nacionalidad, ¿no? Gibraltar es pequeño y los llevamos todos muy bien. Vivimos muy bien, no tenemos problemas con nadie, y menos con el campo de Gibraltar, que nos llevamos muy bien. Nos llevamos perfecto con el campo, incluso familias que hay mezcladas. Yo creo, si hay muchos que piensan como yo, moriremos luchando para no darle una pulgada a España. Porque es que no hay derecho. España es muy linda, muy grande, muy bonita. Que quieran un patuco, una piedra grande como esa. El orgullo se debe de apartar un poco, porque nosotros somos orgullosos también, muy orgullosos. Yo me siento británico 100%.
y el pueblo británico está la mayoría al favor nuestra. Critico al gobierno, lo mismo que critico al gobierno español, que nos está dando la lata continuamente, porque son 3 millas cuadradas, con tanto territorio como tiene. Esto es cuestión de principio, nada más, no otra cosa. Ni Barcelona, ni Madrid que estuviera aquí, la capital estuviera aquí. Eso es distinto. Todo parte, lo que le he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Si España, el gobierno español, no los españoles, el gobierno español, que ha habido en todos estos años, no hubiesen tratado como persona humana, quién sabe hoy, sería distinto. Pero siempre no ha tratado mal, muy mal, ha abusado de nosotros, siempre. Le voy a hacerle una pregunta yo a usted. Si una persona, un hombre va a conquistar a una mujer, ¿cómo se conquista? Ramos de flores, la invita a cenar, la invita a almorzar, pero si coge el hombre y le da una chorra de torta a la mujer, pues la mujer escapa. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en la frontera. Si están apretando las clavijas, pues lo estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Alrededor. 2 horas de cola, ha habido personas, ¿no?, que han muerto de infarto por estar en la cola, una nacionalidad española, otra nacionalidad alemana. Entonces los críos ven todas estas cosas, pues lo que ven no es bueno, no. Va a terminar más o menos como estamos, porque la voluntad del pueblo es la que impera siempre. Para eso está la Unión Europea. Quiere decir que nosotros lo que queremos es seguir viviendo como estamos. No va a terminar como Andorra, esto va a terminar como nosotros queremos, a menos que nos impongan algo. Si nos lo imponen a la fuerza, pues nosotros somos ya más endebles en la cuestión esa, pero si no nos imponen a la fuerza, lo dejan a cuestiones democráticas, nosotros quedaremos como nosotros queremos. El Círculo Calpe, los fenicios dieron a Gibraltar el nombre de Calp, Montehueco, es un típico club inglés donde las refinadas maneras británicas se combinan con la pasión española. Por aquí para lo más granado del mundo de los negocios gibraltareños. En sus salones, donde no se admiten mujeres, hay olor a puro, a cuero de los butacones, a whisky escocés y a papel de periódico. También se respira aquí ese otro modo de abordar la cuestión gibraltareña, más reposado y sin que prime el corazón. Ante un atento auditorio, una buena conversación sobre el futuro de Gibraltar desemboca en un deseo negociador que tenga en cuenta la activa voz de los gibraltareños. Yo soy de la opinión, siempre he sido, que ningún problema mundial se puede resolver sin diálogo, pero no lo están dando la oportunidad al pueblo de Gibraltar. Pero vemos todavía ahora mismo que Inglaterra no nos está dando exactamente lo que nos debía de haber dado, porque hemos estado con Inglaterra durante muchísimos años, cuando le ha hecho falta al gobierno inglés que estuviera Gibraltar apoyándole, por la cuestión militar o eso o otra cosa. Y ahora no está bien que el gobierno inglés está hablando con el gobierno español sin autorización, ya ves lo que le digo, sin autorización del primer ministro de Gibraltar, está en las conversaciones, porque nosotros volvemos a decirle que tenemos una voz muy importante. Inglaterra, claro que intentará respetar nuestros deseos hasta el punto donde pueda, pero que Inglaterra también tiene sus prioridades y tiene sus necesidades a nivel europeo. Y es que es lo que le pasa a Inglaterra, en mi opinión, que Francia y Alemania han estado procediendo hacia adelante, progresando muchísimo a nivel europeo. Inglaterra, ¿qué es lo que le ha pasado? Se ha quedado un poquillo atrás y entonces Inglaterra necesita ese apoyo de España. Luego vendrá el apoyo de esos otros países. ¿Y qué es lo que pasa? Que Gibraltar es un obstáculo importante en ese apoyo español a nivel europeo. Ciertas personas aquí, muchos, que piensan que no están cambiando las cosas, como Rafael comentó, no se ven gestos del Estado español. Y hasta que no ven esos gestos, cierta porción de la comunidad pues van a estar bien cerrados. Y cuando está aún así, pues no hay objetividad. Si nos remontamos 40, 50 años atrás, el 60% de los gibraltareños se casamos con muchachas españolas. Las vacaciones nuestras eran Sevilla, Madrid, por ejemplo. Entonces llegó Franco, cerró esa frontera, no hizo ingleses, él porque no lo hizo ingleses. Entonces decidimos nuestra vacación en Inglaterra, América.
Él nos hizo ingleses a nosotros, él nos hizo el orgullo a nosotros. No es que nosotros lo teníamos, nosotros ya éramos ciudadanos sencillos, sí, lo éramos sido. Pero él fue el que nos hizo a nosotros fanáticos ingleses, él, y nadie más. Esa es la verdad. Yo no soy ningún fanático inglés ni nada, yo soy fanático de mi modo de vivir, del modo que siempre ha sido mis antecedentes. Todos los gibraltareños, casi sin excepción, estamos muy contentos de tener una unión con el pueblo español y sobre todo con la población. La población española y la población gibraltareña tienen una fraternidad muy grande, muy extensa y sobre todo muy cariñoso con el pueblo. Por eso nos extraña muchísimo que quieran hacer una cosa bajo la espalda del pueblo gibraltareño cuando en verdad nosotros estamos muy unidos a la comarca. Hay que reconocer 300 años que hemos tenido, nuestra manera de vivir, nuestra cultura, nuestra identidad. No es una actitud cerrada, sino una actitud lógica de unas generaciones que se han desarrollado durante 300 años y es muy difícil de absorber eso, de tener que llegar a una conclusión de un diálogo que está impuesto por dos países grandes europeos que al final del día lo hacen para su propio logro a nivel europeo. Claro que nosotros siempre queremos tener el intercambio y diálogo, y para el bien de Gibraltar y para el bien de la comarca, por supuesto. Claro, lo que no se puede hacer un problema de 300 años, quererlo hacerlo en una carrera en 3 meses. Se está aireando en ciertas conversaciones, por ejemplo, de tener que obligar a Gibraltar a tener que entrar en la Unión Aduanera, por ejemplo. Si estuviéramos dentro de la Unión Aduanera, Gibraltar, debido a las debilidades y los puntos negativos que tiene lo que es infraestructura a nivel de un país grande europeo, nosotros necesitamos todavía unas ventajas. Gibraltar debe de tener y se merece un estatus especial en Europa. Y ya no es una colonia británica ni una colonia española, pero un tipo de estatus que somos europeos y cogemos los beneficios de ser europeos, quitar la frontera, el aeropuerto abierto, el comercio avanza, la comarca avanza y ya nada más. Y se acabaron los tiempos pasados, hay que olvidar lo pasado, ya pasó, hay que mirar al futuro. La solución es europea, un estatus especial para Gibraltar en Europa. Entre las principales fuerzas políticas también se advierten diferencias, aunque bajo una coincidencia común: el derecho del pueblo a la autodeterminación. El sector más nacionalista está encabezado por el Partido Socialista de los Trabajadores, que dirige Joe Bossano, hoy en la oposición. Yo quiero que Gibraltar siempre se mantenga independiente de España, que nunca se integre a España. Yo creo que si nos integrásemos a España, por muchos compromisos que nos diera el Estado español, por un proceso natural de osmosis, por un intercambio, por el hecho de que los gibraltareños con más capacidad encontrarían un futuro dentro de las instituciones españolas, terminaríamos desapareciendo como algo distinto que somos hoy. El actual ministro principal, Peter Caruana, participa activamente en campañas y foros para explicar la posición de su gobierno. Sin embargo, ha decidido no asistir a las actuales conversaciones hispano-británicas, a pesar de haber sido invitado reiteradamente. Su temor es que dichas negociaciones acaben con un acuerdo de soberanía compartida que, aunque sea rechazado por la población en referéndum, penda sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Nosotros participamos en unas conversaciones con agenda abierta que puede incluir la soberanía, por supuesto, de donde salgan solamente meras propuestas, a someterse al referéndum por el pueblo de Gibraltar y a respetarse el resultado. A lo que nos negamos a participar es a unas conversaciones que estén ya predeterminadas por un preacuerdo anglo-español en los principios aplicables. Eso no es un proceso de agenda abierta y, por lo tanto, los que no están dispuestos a participar en diálogo con agenda abierta son Madrid y Londres y no Gibraltar, que quieren cerrarnos la agenda con el preacuerdo de principios. Cuando haya un arreglo, ya después, you'll see how generous. Peter Cumming es partidario de la negociación con España. Retirado hoy de la política, su propuesta electoral obtuvo un 32% en las últimas elecciones parciales. Su esquema es ilustrativo. Hoy la mitad del queso soberano está en manos británicas.
Su propuesta de distribución consiste para el futuro el más autogobierno, pero con dos porciones pequeñas de soberanía, no simbólicas, sino efectivas, para el Reino Unido y España, y otra, un poco mayor, para Europa. Yo llevo 10 años ya abogando por un acuerdo con España basado en una situación semejante a la de Andorra, que es un Estado independiente, pero Gibraltar asociado libremente, políticamente con España y con Gran Bretaña, mientras que goce de independencia, pero claro, el relanzamiento de Bruselas ha estropeado mi posición política porque va con tanta bulla, con tanta presión, que estropea totalmente mi posición política. Esta es la dirección del Guti. Clive y Francisco, uno llanito, otro español, y los dos científicos, son un ejemplo de estrecha colaboración y amistad, la misma que hoy existe al margen de la política entre gibraltareños y campo-gibraltareños. Los dos arqueólogos intercambian ideas y conocimientos y preparan nuevas excavaciones para averiguar más sobre la mujer de Calpe, nuestro ancestro. Su anhelo sigue siendo descubrir la llave de Europa, la que abre el pasado del primer europeo de hace 60.000 años. No muy lejos de allí, en el palacio del gobernador, otra llave bajo un castillo isabelino ondea junto a las enseñas británica y europea. La tarea ahora, también científica, de ciencia política, consistirá en descubrir un porvenir en el que esa llave de la soberana católica no cierre la puerta a una futura Europa.